Comentarles de que lamentablemente en el país no estamos viviendo una situación normal. Tenemos un gobierno que llama a un referéndum, convoca al pueblo a salir a las urnas, el pueblo va, vota, cumple con su deber ciudadano y luego el gobierno no quiere acatar los resultados y se busca artimañas para poder burlar esa misma opinión, ese mismo voto del pueblo que es soberano, que es inalienable, que es imprescriptible. La soberanía reside en el pueblo, el gobierno no lo quiere entender porque en esta oportunidad los resultados no le favorecen y nos ven a los ciudadanos obligados a salir en busca del respeto. Hoy vamos a salir para preservar, para intentar preservar la democracia en nuestro país, para que se respete la constitución política del Estado que él mismo más creó y que ahora quiere desconocer. Y para no perder la democracia que nos permite a vivir a los ciudadanos en libertad y en igualdad de condiciones, que eso es lo que queremos, ser iguales todos ante la ley y no que los que ostentan temporalmente el poder tengan privilegios basados en la condición que el pueblo les da. Efectivamente, hoy el MAS tiene reuniones en diferentes sectores. Estamos recogiendo las necesidades, las propuestas para poder plasmar en una propuesta nuestra Agenda 2025, el plan de gobierno. Primero, manifestar nuestro país vive una democracia plena. El ejemplo es hoy que las plataformas, los partidos políticos, el comité cívico, representantes estarán también organizados, saliendo en algunas marchas y concentraciones. Esa es una muestra de una democracia plena en nuestro país. Hubo un referéndum el 21 de febrero del 2016, una iniciativa legislativa ciudadana solicitando se pueda modificar el artículo 168. Efectivamente gana el sí con el 51.3% y el no con el 48.7%. Pero también nuestra Constitución Política del Estado, lo que constantemente las plataformas políticas o plataformas ciudadanas hacen conocer a la población, manifiesta en el artículo 7, que es el artículo que Eduardo en algunos medios de comunicación lo he visto, manifiesta que la soberanía reside en el pueblo boliviano de forma directa y delegada. ¿Cuál es la forma delegada, Eduardo? Es que nosotros los bolivianos votamos por un Tribunal Constitucional Plurinacional quien pueda interpretar las leyes y nuestra Constitución. El artículo 203 de la Constitución, Eduardo, dice: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Quiere decir que la sentencia de noviembre de 2017 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde manifiesta que todas las personas, todas las autoridades electas actuales pueden participar en elecciones nacionales, departamentales, municipales, están ya consagrados en esa sentencia, se tiene que cumplir. Efectivamente, decía el señor Costas del Tribunal Electoral Plurinacional o del órgano electoral plurinacional, que hay una pesatura por igual entre los resultados del referéndum del 21 de febrero y la sentencia constitucional de noviembre de 2017. Se hizo la consulta, se entregó esa solicitud para que se pueda interpretar y el Tribunal Constitucional Plurinacional manifiesta que es viable la habilitación de todas las autoridades. Por lo tanto, nosotros respetamos la Constitución y pedimos al pueblo que no se deje mentir. Efectivamente, hoy se recuerda los 3 años del referéndum, pero también tenemos nosotros una sentencia que valida la participación del presidente Evo Morales, del vicepresidente, del gobernador Rubén Costas, del alcalde y todas las autoridades electas. Primero, corregir al diputado, el no fue el que se impuso, el no fue el que ganó, el sí perdió. Y bueno, es una pena que tenga que desmentir al diputado acá en un set de televisión diciéndole que la soberanía sí efectivamente se manifiesta de forma directa o delegada. Lo que no quiere decir es que se le transfieren poderes que son estrictamente del soberano. El Tribunal Constitucional tiene que cumplir ciertas funciones, se le delegan ciertas funciones, pero no puede usurpar, simplemente está ahí para interpretar la Constitución Política del Estado boliviano. Y en este caso, no solamente no la interpreta, sino que además la quiere modificar la Constitución Política del Estado, porque deja un término que ellos acuñaron, inhabilitan
artículos de la Constitución Política del Estado, y esa no es su función. Usurpan funciones, son un poder constituido que simplemente están ahí para interpretar, sobrepasan sus funciones y lo peor, desconociendo la voluntad del pueblo que se ratificó en el 2016, porque en el 2019 se aprueba una Constitución. Violan la voluntad del pueblo 2 veces. Además, se toman atribuciones que no le corresponden porque lo hacen aparentemente la reelección en el marco de un tratado internacional. Y ellos no son los encargados de interpretar el Pacto de San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la encargada. Entonces comete un doble fallo el Tribunal Constitucional, un doble error que lamentablemente tiene al país en esta situación. La soberanía está por encima de cualquier cosa. La soberanía del pueblo es la que crea un tribunal constitucional que no puede ir en contra de la voluntad del pueblo boliviano, no puede ir en contra de aquel que lo creó. Lo que hemos pedido muchas veces, se lo hemos pedido, y voy a aprovechar el set de televisión para pedírselo al diputado Henry Cabrera, que le pida al presidente Evo Morales que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva para ver si efectivamente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos habilita la reelección indefinida. Nosotros ya sabemos que esa no es la posición. ¿Por qué? Porque hace un año atrás el jefe de secretario general de la OEA, a través de un órgano consultivo, órgano jurídico consultivo como la Comisión de Venecia, uno de los tribunales de derechos humanos más importantes del mundo, ya se manifestó en este sentido y ha dicho que la reelección no es un derecho humano. Ahora, hoy los ciudadanos vamos a tener que recolectar firmas para pedirle a los países garantes de la Constitución Política del Estado, aquellos que estuvieron cuando se firmó la Constitución, que le pidan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva respecto al artículo 23, porque nuestro presidente, el presidente Evo Morales, durante lo que le queda de su mandato hasta octubre, no quiere hacer la consulta. ¿Por qué no la quiere hacer? Porque sabe que el movimiento socialismo está mal utilizando un artículo, un pacto internacional para desconocer la voluntad del pueblo, para desconocer la soberanía del pueblo boliviano. Primero, para aclarar, Eduardo, el artículo 7 sí delega responsabilidades. Por ejemplo, cuando elegimos al presidente, el ejecutivo, ellos pueden realizar decretos supremos. Cuando ustedes eligen a los parlamentarios, podemos realizar leyes. Hemos elegido al Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes son los que revisan la Constitución y las leyes en nuestro país, nuestra máxima autoridad en eso. Nos hemos basado efectivamente en ingresar a lo que es a la Comisión Americana de Derechos Humanos, el artículo 23, que dice el artículo 23, en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto. Las plataformas políticas en su momento eran una alternativa entre los partidos políticos de oposición y los partidos políticos de oficialismo, el partido político oficialismo. Hoy simplemente se convirtieron en voceros de la oposición. Se redujeron a eso. ¿Cuál es el motivo? Cuando manifiesta Eduardo que el presidente debería consultar a la Comisión Americana de Derechos Humanos si es factible la postulación o no, ustedes ya lo hicieron mediante las autoridades que en voto delegaron, autoridades de oposición. Ejemplo, el que hoy es candidato a presidente, el señor Óscar Ortiz. Él es senador, él tiene la opción y ha tenido muchas oportunidades. Se ha trasladado, ha solicitado, han presentado documentación. Ustedes fueron a hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde les han manifestado que hay una democracia plena en nuestro país. Por lo tanto, las plataformas simplemente se redujeron a eso, Eduardo. Nosotros hemos interpretado y nosotros presentamos, basados en el artículo 256 y el artículo 13, si es viable o no, y la sentencia nos da la razón para que las autoridades electas se puedan presentar. Por lo tanto, las plataformas hoy ya no hay discurso, es un mismo libreto, la población se va a dar cuenta. Cristian habla lo mismo como habla Eduardo, que el presidente debería solicitar. Ustedes ya solicitaron, se trasladaron muchas veces para presentar documentación, para que les puedan manifestar si es viable o no. Hoy el pueblo boliviano efectivamente tiene la oportunidad, el 2019, en octubre, para poder elegir al presidente y al vicepresidente. La consulta ustedes deberían trasladar a los partidos políticos de oposición por qué se presentaron a elecciones primarias.
Esa ley que ha sido aprobado por diputados y senadores de oficialismo oposición manifiesta que tenemos 9 binomios presidenciales, 9 partidos políticos candidatos en elecciones primarias. No solamente es la sentencia, también ratifica, avala la postulación de cada uno de estos 9 binomios presidenciales las elecciones primarias. Obviamente ustedes no fueron tomados en cuenta, algunos sí, pero más primó el derecho de políticos del pasado, Nicole, y al pueblo boliviano. Bien. Candidatos ex vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato un expresidente como Jaime Paz Zamora, imagínense. Por lo tanto, la oposición no tiene liderazgo, no tiene alternativa, no tiene renovación, y hoy saben, porque las encuestas manifiestan nuevamente, que el presidente, con toda esta campaña que han realizado los partidos políticos de oposición, los comités cívicos, el presidente Evo nuevamente está en primer lugar en las encuestas y en todas las encuestas de nuestro país.